Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estamos aquí otra vez conversando con Jean Prim. Esta vez con tres mujeres heroicas. En primer lugar nos va a hablar del resumen latinoamericano María Torrellas. En segundo lugar nos habla Emilio Farías de la Red Federal de Comunicación. Y en tercer lugar nos va a hablar la secretaria general del Partido de la Liberación, Irina Santesteban. Así que, cuando quieras, María. Voy a poner silenciar sitio. Ah, está silenciado. Son No, ustedes, no, ¿no? no, no, tienes que hablar, Bien, estamos grabando ya. bien. Bueno, un gran saludo a las compañeras Emilce, Irina, gracias, Joan Prim, por esa Por favor. presentación. Por esa presentación, porque bueno, heroica es una palabra muy fuerte. Yo me considero una comunicadora social, una luchadora por cambiar este sistema tan injusto desde hace mucho tiempo. Y desde Resumen Latinoamericano, bueno, es una trinchera para justamente no solo denunciar, sino también debatir, para darle salida al pensamiento crítico, para que encontremos la salida en estos momentos tan difíciles, ¿no? Porque estamos en medio de una pandemia que tiene el rostro más cruel, el rostro duro del capitalismo, donde todos los gobiernos que no son socialistas o que no tienen un camino al socialismo están aprovechando esta pandemia para destruir la madre tierra con todo lo que ya sabemos y también para reprimir y hacer daño a aquellas personas más desfavorecidas. Y voy al tema que nos toca hoy, el tema de Guernica. Yo les digo, compañeras y Joan, yo siento una gran tristeza, un gran dolor y una gran amargura, porque tengo como una mezcla de bronca, de indignación, de que hayamos presenciado esta represión tan brutal en la recuperación de tierras de Guernica, en vivo y en directo, por los canales enemigos que llaman a esas personas que no tienen dónde vivir, vivas, vivos, usurpadores, son gente que se aprovecha, que la verdad que los escuchas y lo quieres apagar directamente la televisión, sino que también, para nuestra tristeza, nos encontramos que también hay organizaciones sociales, incluso personas que considerábamos que están dentro de lo que llaman acá el movimiento popular, que es muy amplio, que han defendido esta represión. Entonces, yo, sinceramente, me parece que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Yo no puedo creer que alguien... ¿Todos vieron la foto del fiscal? ¿Vieron todas las fotos del fiscal? La selfie. Sí, sí, Tremendo. Sigue hablando, sí. por favor. Sí, vivimos cómo festejaban, cómo festejaban. Pero lo que me duele a mí de esta situación es que Guernica es un símbolo de algo que está ocurriendo en todo el país. Guernica fue un símbolo porque duró 3 meses, porque pudimos estar pendientes, y yo pude estar ahí cuando convocaron a las feministas y a las organizaciones de mujeres para que escucháramos sus testimonios. Yo estuve ahí con ellas, las escuché los dramas de vida que había en esas 1.500 familias que estaban ahí. Escuché a esas compañeras que muchas se fueron de sus casas porque eran abusadas, porque eran torturadas, porque eran violentadas. Y entonces toman esas tierras como una salida, pero una salida que debería de ser para toda persona que se considera popular, que estamos con el pueblo, quiere decir, no con la oligarquía y el poder, un derecho básico, un derecho fundamental. Nos dicen, quédate en casa. Bien, ¿quiénes nos quedamos en casa? ¿Quiénes tenemos trabajos telemáticos? ¿Quiénes tenemos vivienda? ¿Quiénes podemos pagar nuestras cuentas?
más apretadamente, unas mejor, otras peor. Pero ¿y qué pasa con los miles y miles de personas, de niños, de niñas, de madres, de padres, que no tienen dónde ir? Que no pueden pagar alquileres porque les han dicho que no se puede salir de casa, que no se puede vender tu mercadería de lo poquito que sacas para vivir. Tenemos a las vendedoras en Liniers ahora mismo en huelga de hambre porque no pueden vender sus cositas y se mueren de hambre. Entonces, coloquémonos ahí y decimos, ¿realmente este gobierno, tanto el nacional como el provincial, consideran que no es un derecho la vivienda digna? Que no es un derecho tener un pedacito de tierra, aunque sea con una casilla, que yo las vi de lona, con una maderita, con un metal, que se les inundaba cuando llovía, donde ahí las personas más felices eran las niñas y los niños, porque yo los veía jugando y les preguntaba y les decía, ¿y ustedes acá cómo están? Nosotros estamos muy contentos porque tenemos amigos, los hacemos fácilmente y además vamos a pescar al río. ¿Y pescan en el río? Sí, pescamos. Entonces, esa infancia que recuperaba un lugar digno, un lugar de sociabilidad con los demás niños y niñas, que venía del hacinamiento, de un barrio como le llaman el alquiler, porque en el alquiler no tenemos espacio, no podemos ver a nadie. Esas personas que no tienen a lo mejor ni internet para llevar adelante las clases de la escuela. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras ya abandonadas por la sociedad. Entonces, Guernica es el símbolo que encima, yo que soy vasca, les digo, todo el rato digo, Guernica es el primer bombardeo a población civil en el siglo XX, que lo hacen los nazis de Hitler con los nazis de Italia y con Franco. Imagínense para una vasca lo que es el símbolo que se llama Guernica, ese lugar. Todos estos 3 meses se ha hecho un intento que yo soy testiga de llegar a acuerdos, de negociar, de ponerse de acuerdo. El gobierno provincial decía, bueno, hay unos lotes que les vamos a dar en 6 meses. Bueno, si van a dar ustedes unos lotes en 6 meses, denles un espacio este tiempo. O sea, hasta el último momento se intentó llegar a acuerdos. Y las personas que quedaban ahí estaban convencidas de que no iban a ser violentadas, que les iban a avisar, que iba a haber un aviso, que no iban a entrar a las 4 de la mañana, como hemos visto en todos los videos, y iban a entrar a sangre y fuego, quemando todas las pequeñas cosas que tenían, que habían conseguido a lo largo de 3 meses, las frazadas, los colchones, las cositas mínimas, porque les faltaba todo, hasta el agua. Tenían dificultades para conseguir agua. Entonces entraron con toda la crueldad del fascismo. ¿Por qué hay que llamarlo así? Porque si no lo llamamos así, ¿cómo lo llamamos? El capitalismo bueno. O sea, es Tenemos Bernie. salvaje. Bernie es como un Bolsonaro, pero bueno, no, pero tenía cuidado. ¿Qué cuidado? Si lo hemos visto, si tenemos los videos, si los hemos publicado, hasta las televisiones enemigas lo contaban y lo pusieron. Capitalismo Baleada, salvaje. gente baleada, Joan, quemando, Capitalismo nazis. salvaje, que son nazis. Entonces, el derecho a la tierra es y tiene que ser un derecho fundamental, fundamental, a la tierra y Tierra la o vivienda, todo, muerte, tierra o muerte. todo. Vida o lucha, qué sé yo. No, lo de la muerte, esperemos que El no. antiguo Esperemos grito que de Hugo sea, Blanco en un militante del Frente sí, Único para la Obrera PRT que quiso iniciar una guerrilla en Perú. sí, Tomó tierras y bueno, luego
los movimientos de los 70, finalizó en que lo agarraron, según informe de la policía, solo enfermo de cáncer y con una pistola sin balas. Por favor, sigue luego de esta interrupción. Sí, me quedan 5 minutos, estoy mirando quería bien explicar, el tiempo. no, puedes hablar el tiempo que quieras. No, pero bueno, Explicar ajustarnos a los 15 gente, minutos. sí, aproximadamente. Quería Sí, decir, pero... tierra o muerte viene de ahí. Era el grito de Hugo Blanco, del PRT de Hugo Ah, Blanco. Hugo Blanco, claro, conozco a Hugo Blanco. Hombre, Muerte, tierra o muerte. fantástico, sí, 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 sí. Porque la Tierra, en este momento, encima, en ese momento, con esta pandemia siniestra del poder que están aprovechando para todo, para la vigilancia, para todo lo que queramos, se va a convertir en lo más importante de nuestra lucha. Porque cuando Argentina, que podía dar de comer, siempre nos decían, a toda nuestra América, no solo no le puede dar de comer, sino que lo que le da de comer está envenenado y tiene cáncer. Porque yo me paso el día diciendo, les invito a la gente a que miren las cifras de muertes de cáncer en Argentina. El COVID no es nada al lado del cáncer. Argentina tiene toda su tierra prácticamente devastada de agrotóxicos y de transgénicos. Y en esta pandemia, también entre gallos y medias noches, nos han puesto otra cosa más, el trigo transgénico. Van a firmar las granjas, las supergranjas siniestras chinas a los pobres chanchos, que se va a convertir todas las áreas que tengan estas granjas en basurales de heces, de bichos de todo tipo, como pasó en China, que por eso lo traen acá, que nos van a traer más contaminación, más enfermedades y que no van a solucionar el problema de la alimentación. Entonces yo creo que como luchadoras, estamos acá, 3 personas que nos consideramos luchadoras, y vos, Joan, nuestro papel es seguir luchando para que la gente despierte, para que se despierte la conciencia. No puede ser que haya esta especie de anestesia, porque yo también vi a las compañeras feministas ahí. El Ministerio de la Mujer fue a Guernica, tuvo representantes ahí, y no han hecho nada por las compañeras de Guernica. Entonces, ¿cuál es el papel que está jugando ahora mismo todas estas organizaciones? No todas, ha habido organizaciones que han criticado, hay que saber eso. Pero también decirles que hay un artículo muy bueno que manda Ana González, a resumen, lo hemos publicado, que habla del barrio de Agustín Ramírez. El barrio de Agustín Ramírez se funda con una toma en 1988 porque mataron a ese chico, en Florencio Varela. Y el estudio de Ana es tan bueno que viene a decirnos que prácticamente todo el conurbano se ha armado con recuperaciones de tierra y con tomas de tierra, porque no ha habido ningún gobierno, ninguno, ni capitalista malísimo, ni capitalismo menos malo, ni de en medio, no ha habido de izquierda. Entonces, no ha habido políticas para solucionar las viviendas de todo un conurbano y de toda una población que está en la situación más precaria que nos podamos imaginar. Entonces, ¿cómo podemos estar mirando a otro lado? ¿Cómo podemos decir que estuvo bien lo que hizo Bernie? ¿Cómo, desde dónde puede decirme un gobernador que se llamaba marxista, decirnos, Kicillof, que estuvo bien? A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando en la Argentina? Bueno, me quedo con esa pregunta. Estoy muy indignada. Muy bien, María. Muy bien. ¿Quieres hablar, Emilce? Sí, Adelante. gracias. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer como lo hago siempre. Estoy hoy en una postura de aprendizaje ante tremendas compañeras desde su lucha, desde todo lo que pueden elaborar o interpretar. Y me traje una especie de machete porque no quería que se me olvide nada, y casualmente lo iba mirando
y lo que yo escribí me permite retomar muchos términos de los que habló María recién, y me voy a quedar en primer lugar con que Guernica nos tiene que doler, nos tiene que doler, nos tiene que interpelar, y aún nos tendría que obligar a mirar no solo, bueno, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, y con los gobernantes, es un hecho que es muy grave, sino también podríamos mirar lo que está pasando en nuestra América, porque después vemos un montón de personas que se ponen en postura crítica cuando ocurren las revueltas, pero tampoco se piensa cuando ocurren esas revueltas que ocurren porque el pueblo se cansa de ser sometido, de ser vulnerado, de ser humillado, de ser violentado. En esto recién escuchaba un concepto que me pareció muy importante sobre el despertar de la conciencia. Y, y pensaba que al menos acá en el conurbano, en la actualidad, no se logró formar un proyecto contrahegemónico sólido de poder popular. Eh, y en esto me detengo en que Guernica también para mí, y creo que debería ser para todos y todas y todes, un cachetazo que nos tendría que hacer reconocer que estamos transitando una crisis de coyuntura, que si bien tiene que ver en parte con el coronavirus, también excede, trasciende al coronavirus, como dijo la compañera, en un montón de cuestiones que son de vulneración de derechos que deberíamos observar, que deberíamos tener presentes, por las que deberíamos levantar la voz. Debería el gobierno, Totalmente. debería el gobierno. Y en esta crisis coyuntural nos mostró su peor cara, como bien lo decía María, la respuesta represiva en el desalojo de Guernica, que no solo requiere y exige cambios estructurales que se construyan desde los territorios. ¿Qué está pasando con ese gobierno? Me adhiero a lo que decía mi compañera. ¿Qué está pasando con que después descaradamente aparece un video o un spot donde se ve a un ministro con toda una tropa haciendo prácticas, quemando fuego casas, y que hoy justamente escuchaba, se deslizó una fiesta que hubo en una estancia donde el hijo del dueño de una estancia llevó un montón de personas, inclusive una persona que era hija o hijo de un famoso. Y ¿dónde está la igualdad? Porque este ministro no va a atropellar a los dueños de estancia. Ya lo sabemos, lo pudimos ver, que atropella cruelmente a los más pobres, mostrando un desprecio absoluto que realmente creo que no juega, quizás lo que yo pueda decir en lo personal, pero para mí es de profundo dolor, porque solamente el que sabe lo que es quedarse sin dónde vivir, e ir de acá para allá, y parar en lugares prestados, inclusive estar alguna vez intentando montar una casa, y hasta que consigue su casa propia, puede ponerse en carne de los demás, pero sí nos hace falta conciencia social, eh, y en Guernica creo que vimos una respuesta violenta, disfrazada de una política pública, cuando después, días después, creo que hasta el día de ayer, comenzaron también a circular un flyer con fotos y el nombre del otro ministro, donde decían que sigue trabajando, y creo que bien nos podríamos poner a analizar lo que se logra con cada difusión, y que es aportar un mensaje más siniestro, más ridiculizador de las personas que llevaron a cabo estas prácticas que tenemos que repudiar, porque toda práctica de violencia y de represión en democracia la tenemos que repudiar. Y me parece que
que es un buen punto donde tenemos que empezar a concentrarnos en algo que es muy central y que es que detrás de Guernica están los grandes poderes que se están disputando los bienes comunes del territorio, como bien lo decía la compañera, con todos los intereses que se ponen en juego. Y Guernica fue una muestra brutal del peor, del capitalismo y acá no puedo ponerme a juzgar si mejor o peor, porque fue salvaje, ejerciendo dominio sobre los cuerpos también de estas mujeres de las que hablaba María, degradándolos y degradando también el contexto territorial, con esas topadoras, con esa imagen de quién es el más fuerte, de mostrar ese mensaje simbólico. Y lo quiero decir con esto, es que no podemos hablar de democracia si hay represión, nos tenemos que replantear eso desde el vamos, porque si lo hacemos sin reflexionar, me parece que tenemos que hacer un mea culpa, como en el lugar nuestro valoro un montón este espacio, porque nos separa en un punto, de no convertirnos en hipócritas como sí lo hicieron muchos medios de la hegemonía, los televisivos, sobre todo, que no ponen en palabras la represión con toda la crudeza que se debiera, y creo que los gobiernos, el gobierno provincial, el nacional, debería prestar real atención antes de que se produzca un total hartazgo del pueblo. Un pueblo que necesita conformarse también en un movimiento autónomo e independiente, y si por ahí, para dar un ejemplo, puedo salirme de Argentina y me puedo mirar un poco como amplificando, estaba en estos días pensando en Latinoamérica y pensaba que, bueno, es urgente, es necesario poder resistir a los malos tratos de estos gobiernos de turno que dan a los más vulnerables, y pensar las formas para poder plantearnos en una actitud de resistencia, porque no podemos pretender que apaleen a los pobres y que nadie diga nada. Se me ocurre ponerme a pensar en este momento en las asambleas territoriales que ocurrieron en Chile, por ejemplo, por dar un ejemplo, como para generar una instancia de reflexión crítica, de propuestas, y empezar a pensar las maneras de presentar esa batalla cultural de la que tanto se habla, pero que permita esbozar nuestra visión acerca del país que queremos, porque si estamos acá a las tres es porque ninguna de las tres queremos esto que se vio, que es algo espantoso y que no se puede sintetizar en palabras, el dolor, el repudio, y me detengo en el rol de los medios masivos nuevamente, hegemónicos, respecto a lo que sucedió en Guernica, ya que naturalizaron la represión y la encubrieron, y eso no lo podemos dejar pasar. Bajo ningún término lo podemos dejar pasar. Creo que sobre eso hay que trabajar, y me parece que tenemos que pensar también en Guernica desde el control que activa la industria. Se cortó. Que no es menor. Ahora sí, ahora a través del mecanismo de represión. Creo. A través de. A ver, tenés que repetir a través de. Bueno, retomo. Sí, retomo. Me parece que deberíamos pensar a Guernica desde el control que activa la industria bélica a través del mecanismo de represión, que no es menor. Creo que esto nos tendría que llevar a repreguntarnos ante quién se está respondiendo con esto, o sea, ante quién está respondiendo el gobierno con esto. No nosotros, por supuesto, el gobierno, que en realidad con estas acciones ya sabemos
en el fondo a quién va esas respuestas, lo sabemos, aunque nos duela, pero no podemos obviar el interrogarnos sobre el hecho, sobre las repercusiones. Creo que a buena hora que se pueda dar este diálogo, lo agradezco muchísimo. Yo estoy acá con mi cuadernito, como un aprendiz, anotando todo lo que me parece que me puede llevar a más reflexión cuando terminemos, porque no sé si esa realmente es la actitud, pero después de esto es mi actitud, la de aprender a ver cómo reaprendo algunas cosas y cómo me posiciono de otra forma, porque no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Se corta. Guernica. No podemos permitir. Sí, también está. ¿Estoy bien? Sí. Sí, hola, hola. aproveche. ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, creo que no podemos permitirnos otro Guernica. Creo que a partir de ahora tenemos que entornar este tiempo entre la reflexión y la práctica también. Y la práctica de ver las formas, de contener esto, de generar conciencia, por supuesto, y de organizarnos para que otra vez no suceda. Y bueno, de mi parte, no mucho más. Y creo que hoy, al menos mi postura, quizá no va a ser de repreguntas a las compañeras, porque sinceramente estoy en actitud, como dije, de valorar este esfuerzo que están haciendo también en su tiempo para que nuevamente no tengamos que encontrarnos con un Guernica. Ahora mismo, ayer hablaba con un amigo que tengo en las tomas del barrio de Los Ceibos, de González Catán, y me comentaba que están siendo reprimidos de noche por patotas que deben tener que ver con el índole político, y bueno, creo que tenemos que empezar a pensar cómo resistir estos embates. Por mi parte, nada más que agradecer y Muy bien, Emilce, se cortó. Muy bien, Emilce, muy bien. De lo que muchos hablan es de un punto de inflexión. Y para el momento. ahora volviste. Un punto de inflexión en la coyuntura política y también que necesitamos un frente antiimperialista, eso es obvio. Y quería que María, si puede ser, Sí. una sugerencia. María, ¿me escuchas? Si puedes hablarnos de eso que es Bellaco Sociedad Anónima, cuando te toca el segundo turno, ¿puede ser? A la compañera, porque eso es muy fuerte. Sí, eso lo publicamos en resumen, sí. ¿Puedes hablarnos de eso? Que sería interesante replicarlo acá. Bueno, nos va a hablar Irina Santesteban. A ver, te doy audio, Irina. Sí, ahí estoy. No, me equivoqué yo. Fue culpa mía, Irina, apreté simultáneamente que vos. Bueno, un gusto, como siempre, estar contigo, Joan, y con las dos compañeras, a quienes no conocía. Es un gran gusto conocerlas, aunque sea por este medio. Esta pandemia nos obliga a esto, pero también es bueno, porque podemos hacer conversatorios y actividades que no podíamos hacer. Yo, por ejemplo, estoy en Córdoba, y bueno, la verdad que este tema del desalojo, de la ocupación de tierras en Guernica, me ha producido en lo personal las mismas sensaciones que ustedes manifestaron,
Y en lo político también una profunda indignación, no es solamente tristeza, sino que tengo bronca, como la marcha de la bronca, porque lamentablemente hay mucha gente que por la difusión de los medios hegemónicos ha tomado este discurso de la derecha y ha tomado esta calificación de usurpadores, y estoy hablando de gente de clase media, estoy hablando de sectores inclusive humildes. Yo soy empleada y delegada gremial en los tribunales de Córdoba, y les puedo asegurar que es toda una lucha hacer ver a mis compañeros y compañeras con los cuales seguimos peleando por salario, por tantas reivindicaciones, hacerles ver esto, ¿no? De que no son los usurpadores, son las víctimas del sistema capitalista dependiente, y los verdaderos usurpadores son quienes hoy, después María seguramente va a detallar mejor, pero yo estuve leyendo las notas que publicaron en Resumen Latinoamericano sobre lo que es esa empresa Bellaco, y yo soy abogada y trabajo en un juzgado civil y sé perfectamente bien cómo se tiene que acreditar la propiedad de un terreno, por lo menos para tener la legitimación activa para poder exigir un desalojo. Y es evidente que esta gente no la tenía, porque con un simple boleto de compra-venta vos no podés acreditar la titularidad del dominio, que eso se acredita con la escritura, y la escritura escrita en el registro de la propiedad. Pero en fin, no nos vamos a ir por temas nebuliosos, pero a lo que voy es que lo bueno de esto, si algo bueno tiene todo esto, que no tiene nada, pero una partecita buena, es que pone de nuevo en la agenda política una cuestión importantísima, que es la cuestión de la tierra, de la propiedad de la tierra, de quién es la tierra en nuestro país, cómo han obtenido la tierra estos que ahora se erigen en los que exigen que se desocupen sus propiedades, inclusive desalojando a quienes son propietarios o propietarias, como fue en el caso de Dolores Echeverre, que era la propietaria también del terreno, y sin embargo, como tuvo el atrevimiento de introducir allí a 40 o 50 compañeros y compañeras que iban a hacer una experiencia que, por supuesto, para ellos debe ser una experiencia comunista, para la familia Echeverre, la desalojaron, aun cuando ella también tenía título de propiedad, porque es heredera en la sucesión de su padre. Entonces vemos cómo utiliza este sistema las leyes a su gusto y piacere, porque hablan de usurpadores, pero no dicen nada de que los verdaderos propietarios de nuestra tierra son los pueblos originarios, y eso está reconocido en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional reconoce la propiedad comunitaria ancestral de los pueblos originarios. Ahora, ¿dónde están esos territorios? Porque de la Patagonia los echan, de Salta y Jujuy los echan a los michís, los mismos de Chaco. En Buenos Aires, esto de Guernica adquirió una dimensión muy grande, porque eran muchas familias en un predio que estuvo 60 años desocupado, y resulta que lo ocupan un poco más de 2.000 familias humildes que lo necesitan, y entonces se produce la gran hecatombe del mundo capitalista, que cómo van a venir estas personas a querer ocupar algo que me quieren decir para qué servía antes, si nadie lo había ocupado durante 60 años. Bueno, eso se llama especulación, la especulación de los grandes grupos inmobiliarios, y amparados por el poder político y el poder judicial, una justicia de clases. Y lo sabré yo, que hace 38 años que trabajo, y no en el Poder Judicial de la Nación, que es el peor de todos, sino en el de la provincia, que también es justicia de clase, pero por ahí podemos entrar algunos, como se entra por concurso, por ahí entramos algunos infiltrados también. Pero a lo que voy es cómo todo este entramado de poder económico, los desarrolladores inmobiliarios, con el poder político, porque ahí jugó, y eso también lo leí en el reportaje que le hicieron al compañero Suárez, Carlos Suárez, de la gremial de abogados, cómo jugó la intendenta de ese partido del presidente Perón, inclusive haciendo alarde de que ella colocaba a los funcionarios judiciales. ¿Cómo es eso? ¿Acaso los funcionarios judiciales no son independientes, no se designan por concurso? No. ¿Y cómo actuó este funcionario judicial que libró la orden del desalojo sabiendo que había un acuerdo por firmarse? Que se le pidieron unos días para que las familias pudieran retirarse porque les habían prometido otros terrenos, que no esperaron y prefirieron eso, quizás haciendo una especulación política muy cruel de que eso les iba a generar votos, esa sensación de firmeza, eso de querer sacar a los usurpadores, cuando en realidad lo que han logrado es, creo yo, y así lo espero,
una gran bronca en muchos sectores, en sectores humildes, saber muy bien a dónde está el enemigo, a dónde tenemos que apuntar nuestros cañones, y lamentablemente para un gobierno como el de la provincia, que todos pensábamos que era un gobierno progresista, nosotros como Partido de la Liberación lo votamos, no integramos el Frente de Todos, pero lo votamos, como votamos a Alberto, con dudas y con críticas, pero cada día nos sentimos más lejos de este gobierno, porque un gobierno progresista no puede tener un ministro de Seguridad como el Bolsonaro Berni, porque es un nuevo Bolsonaro en este país. Un tipo que ahora utiliza las filmaciones de esa represión que a mí me produce, lo mismo que decía María, pero todo mezclado con bronca y con ganas de ir ahí y de cantar de las 40. Por supuesto, mucha de esa gente también tenía bronca y por eso resistieron el desalojo. Este hombre utiliza esas imágenes para hacer un spot de su fuerza política, y ese spot tiene el sello del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gobernador avala eso. Entonces, ¿estamos ante un gobierno progresista? Me pregunto yo, a menos de un año de haber asumido un gobierno que se ensaña de esa forma con los más humildes, de la misma forma que se ensañan en el sur y en el norte y en tantos otros lados con los pueblos originarios, pero no se ensaña ni ataca a otros usurpadores. Porque ¿por qué no le dicen, por ejemplo, a la sociedad rural, ese antro de oligarca, que hace años compró a un precio irrisorio, a un precio 1000, ese predio que tiene en Palermo, que todos sabemos que vale fortuna y que lo compraron por 2 mangos? Ah, no, pero los señores de las botas de los patrones, ¿no? Además son amigos de las botas de los milicos, pero ese es un predio que fue vendido a precio 1000, fue un desapoderamiento del Estado, y nadie les dice nada. O a los millonarios extranjeros como Joe Lewis o Benetton en el sur, que han comprado terrenos que estaban en disputa, porque esos terrenos eran, justamente como lo decía antes, de la propiedad ancestral de los pueblos originarios, y a ellos no les dice nada. Y Lewis se permite impedir el paso a un lago, como si el lago fuera de él, como si fuera propiedad privada. Entonces estamos ya llegando a un punto en el que no tenemos que decir como Roque Dalton, acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Y como aquel poema de Nicolás Guillén, que se llama Creo que puedes, donde él va hablando de todos los recursos de la naturaleza, del aire, del viento, de la lluvia. Puedes comprar la lluvia, puedes comprar el viento, y termina hablando de la tierra. Y en el poema termina diciendo: la tierra es tuya y mía, todos los pies la pisan, nadie la tiene, nadie. Y así es como tenemos que pensar nuestros recursos naturales. Son como tenía esa cosmovisión de los pueblos originarios, son de la comunidad, son de los que estamos aquí, y para eso tiene que servir, para brindarnos beneficios, obviamente explotados de una manera sustentable y amigable, ¿no? Como también decía recién María, utilizando agrotóxicos, agroquímicos, envenenando la tierra y envenenándonos a nosotros. Aquí en Córdoba tenemos, por ejemplo, el caso de las madres de barrio Ituzaingó, que fumigaban cerca de sus casas, y tenían un tremendo porcentaje de personas con cáncer y con leucemia, y niños, mamás que perdían embarazos con sus fetos deformes, y lograron después de muchísimos años un juicio por la fumigación. Y bueno, en Entre Ríos, donde pasó lo que pasó, Entre Ríos es la provincia que más agrotóxicos y agroquímicos utiliza, más aún que Córdoba. Y hay una denuncia de los médicos del Hospital Garrahan que dice que el 55% de los niños que están internados en ese hospital con cáncer o con leucemia provienen de Entre Ríos. Entonces, todo esto es un entramado que pone a la propiedad privada, a la sacrosanta propiedad privada, como el eje de todo. Mientras tanto, al resto de los mortales, digamos, y sobre todo a los sectores más humildes, nos pegan de todo. Porque también quiero compartir lo que decía María, de que nadie va a una toma a vivir bajo cartones, en plásticos, sin baño, sin agua, porque le gusta, porque es un vivo, porque quiere especular, como decían muchos charlatanes en estos. Ay, yo a veces cuando los escucho me dan ganas de romper el televisor, porque no los aguanto, las barbaridades que dicen. Muchísima gente escucha eso y muchísima gente se la termina creyendo y lo termina repitiendo por las redes sociales, porque eso es lo que están haciendo, generando un odio, pero un odio entre pobres inclusive, porque a mí me ha tocado discutir con vecinos. Yo vivo en un barrio popular y ver
tocado discutir con vecinos sobre el tema, o hacer bromas, bueno, ahora viene Grabois y te usurpa, no sé qué cosa, como si fuera una joda, como si la gente lo hiciera porque le gusta, porque no tiene otra cosa que hacer, un día se despertó y dije, me voy a tomar un terreno, cuando no tiene a dónde vivir, y la persona que no tiene a dónde vivir, la familia que no tiene a dónde vivir, el niño o niña que no tiene a dónde vivir, ese derecho está muy por encima del derecho de la propiedad. Porque aún los que estudiamos derecho en estas facultades de este sistema nos enseñan que no todos los derechos son iguales. Así como está el derecho a la vida superior al derecho a la propiedad o al derecho al estudio o a cualquier otra cosa, el derecho a la tierra, a la vivienda, a vivir dignamente es muy superior al de la propiedad privada, que encima, en este caso, está cuestionada. Y encima, en este caso, era una propiedad privada improductiva, porque ahí en ese terreno no había nada. Entonces, a nosotros, como organización política que hemos apoyado esa toma y que nos sentimos en las manos de esas familias, de esas mujeres, sobre todo aquellas que han sufrido violencia de género, pero también de esos hombres, de esos niños y niñas, decimos que esto no puede seguir así. Porque además el propio gobierno reconoce, cuando estaba en el medio de toda la discusión, si la ministra acá, si era un problema, primero a la ministra de Seguridad la atacaron porque dijo que no era un problema de la seguridad, sino un problema habitacional, y después se tuvo que desdecir y decir que sí, que era una cuestión ilegal. El propio ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoce que hay 4.400 barrios populares, esos barrios que, como bien dice María, se formaron después de las tomas, que no están urbanizados, no hay una ley de urbanización en la provincia y no la cumplen. Entonces, ¿por qué unas leyes no las cumplen durante años y a otras órdenes las cumplen en 2 días? ¿Cómo es esto? Entonces, eso es lo que tenemos un poco poner en la agenda, poner en nuestros discursos, en nuestros artículos. Yo leo mucho resumen latinoamericano, me sirve mucho. Yo también escribo en el diario La Arena de la Pampa y me sirven mucho las cosas que ustedes plantean para mis materiales, para mis columnas. Hay que ponerlo y hay que difundirlo, porque si no la gente se termina creyendo el discurso de los poderosos, el discurso de la derecha. Y ni siquiera estamos hablando, nosotros nos consideramos, somos comunistas, pero ni siquiera plantear el derecho a la tierra es una consigna comunista. Hasta el Papa habla de las 3 T, tierra, techo y trabajo. Entonces le vamos a decir ahora a Francisco que es comunista. Entonces nos parece que ese tiene que ser el eje del debate, y ahí es donde tenemos que colocarnos quienes nos sentimos parte del pueblo, que queremos representar humildemente a estos sectores más humildes, los más vulnerables, los más excluidos, y lamentablemente creo que aquellos sectores que están dentro del gobierno, porque hay sectores progresistas y hay muchos sectores que se sintieron muy mal con esto, no toda la base del Frente de Todos y del kirchnerismo estuvo de acuerdo con lo que pasó. Tienen que saber que por más que el gobierno le sonría a los oligarcas, le sonría al Fondo Monetario, le sonría, este gobierno no es el gobierno de ellos, y lo mismo lo van a querer derrotar, y eso es lo que tenemos que tratar de hacerles entender, no al presidente, obviamente, ni a los que llaman, ni mucho menos, pero sí a esa base que está hoy confundida, que está hoy entristecida, porque nunca pensó que su gobierno podía actuar de esa manera. Bueno, sobre eso tenemos que trabajar, y sobre eso, como bien decía hace un ratito Joan, nosotros estamos proponiendo que con esos sectores y otros, obviamente, de izquierda progresista, de la izquierda latinoamericana, todos aquellos que luchamos por una patria grande latinoamericana, tenemos que conformar un frente antiimperialista, porque la tierra tiene que ser del que la necesita para vivir y para trabajar. Frente que incluya, por otra parte, medios de comunicación alternativos, ¿no? Como aliados. Obviamente que son como estos los que vamos a tener que pelear contra los grandes medios hegemónicos, que lamentablemente tampoco este gobierno quiere darle la pelea, porque bueno, la pelea por la ley de medios quedó allá en el olvido. Sí, pudiéramos haber invitado a Natalia Minelli o a cantidad de mujeres que están en la lucha constante difundiendo lo verdadero. Ahora bien, creo que hay un tema de que la propiedad de Guernica fue cedida por Videla. ¿Cómo es todo ese tema? ¿Quieres hablarnos, María? Sí, bueno, antes de eso, varias cosas que escuché
Bueno, de las dos que planteamos, se plantea como un hecho puntual, lo de Guernica. Me temo que lo que está pasando en ese país es una decisión política. Es una decisión política de un gobierno que estaba en disputa, dicen, que tiene una coalición, donde está tirando, obviamente, la parte más de derecha de ese gobierno. Guernica es ella decía que es como un castigo, como un ejemplo, lo que quisieron es castigar la osadía de que la gente más pobre, la que no tiene nada, se atreva incluso a desear a tener una esperanza. No, jamás, jamás, en todos los procesos de fascismo de América Latina y de Europa, esa derecha va a permitir eso. Fíjense que Benetton, hablaba Irina, Benetton no permitió ni que la familia mapuche, las dos hermanas que defendían un trocito de tierra, se quedaran con esa tierra que era de ellas, ancestral. No van a permitir ni siquiera la recuperación de tierras que está en el Lofke Wilcumapu, donde estaba Rafael Nahuel, que también los quieren desalojar, los están amenazando en el lago Mascardi. Tampoco, aunque sea este espacio de tierra al lado de los miles y miles de hectáreas. Es una decisión política, hermanas y hermanos. Es un camino que ya han amenazado a la otra toma de Los Hornos. Los Hornos es una toma en La Plata que lleva 8 meses, ya están amenazadas. La que decía Emilce, la que decía Irina de Salta, todos los días, Tucumán, todos los días ahora mismo nos estamos despertando con desalojos. Desalojos a balazos, desalojos además sin solución a la calle. La gente va a la vereda, a la calle. O sea que, lo siento, pero esto es una cuestión ya de un gobierno. O sea, esto no puede ser un hecho o un Bernie que se cree Bolsonaro y que además hay que tener cuidado porque tiene camino de quererse postular a presidente. Y ya tenemos en Brasil a Bolsonaro, así que no se extrañen. O sea, si estos seres miserables crecen, estos seres se colocan en el poder. Entonces, lo que tenemos que desenmascarar es todo esto que está pasando. Tenemos que gritarlo, tenemos que hacer batalla cultural, como decía Emilce, desde la cultura, desde el teatro, desde la canción, desde donde sea. Formación también. Y tenemos que hacer estos debates y tenemos que leer y formarnos, porque si no, estamos cayendo otra vez en un proceso dictatorial. Porque escuchen, se está muy cerca ya, estamos en una línea muy fina. Ella hablaba de la democracia. Yo creo que estas democracias burguesas, pero eso es mi pensamiento, no tienen ya ninguna legitimidad del pueblo. Son democracias de las burguesías, de los poderes transnacionales, de la FMI, eurocéntricas, heredadas de Europa, y que difícilmente las mujeres, los hombres, los trabajadores, las trabajadoras, las personas migrantes, ni qué hablar de las disidencias sexuales, vamos a encontrar el espacio de derechos que necesitamos en una sociedad que es la socialista, ¿no? Para aquellas personas que defendemos un proceso que se parezca al socialismo, de igualdad, de fraternidad, de repartirnos, ¿no? Todo lo que tengamos, de ayudarnos entre sí, un poco como Cuba, ¿no? Entonces, eso era primero lo que se me había ocurrido, y después lo que quiere que cuente Joan es una nota que salía esta semana en que los dueños de la tierra de Guernica ejecutan una estafa de funcionarios de Videla. La trama de Bellaco S.A., vaya nombre, porque Bellaco es ladrón, ¿no? Y sus negocios desde la dictadura a los intendentes del Frente de Todos.
Se difundieron datos relevantes que se obtuvieron por el equipo de investigación política del PO acerca de unos orígenes de una propiedad que ostentaría el Bellaco S.A. sobre el predio del que fueron violentamente desalojadas cientos de familias. En el informe sale a la luz que la irregular posesión del predio proviene desde la última dictadura militar. Ricardo Calderwood, o Wood, como sea, empresario ganadero, habría adquirido esas tierras el 20 de julio de 1983 en comisión para el Bellaco S.A. La empresa fue creada en mayo de ese año, poco tiempo antes de hacerse con esos terrenos. El nexo entre el gobierno militar y esta firma apropiadora de tierras se ve con claridad con la revelación de que Copete Pérez Pesado, el frente del Bellaco S.A. hasta su muerte en 2013, y el padre de Gervasio Pérez Pesado, su actual director y representante legal, fue funcionario de la dictadura por lo menos entre 1980 y 1982, siendo asesor y subsecretario de la misma. A la vez, Copete Pérez Pesado fue socio de negocios de Abel Blas Román, intendente de facto de La Plata entre 1981 y 1983 también, dictadura. Entre ambos fundaron el estudio Pérez Pesado Román. Bueno, ¿qué les parece? El entramado no puede ser más impresionante. Yo creo que alguien debe presentar una denuncia penal. Totalmente. No sé quién, pero podemos ser nosotros cuatro si quieren, ya que estamos acá. Supongo que se van a tomar medidas a esto porque esto habla claramente de lo que decía Irina, de cómo estas propiedades, las llamadas propiedades, fueron robadas primero en la conquista. Como no fue suficiente, luego vino la campaña del desierto de Roca y siguieron robándole las tierras a los tehuelches, a los mapuche, a los del norte, a los del medio, a los del sur. Ha sido una constante campaña de robo y asesinato. Es como una continua conquista hasta ahora. Y seguimos igual, porque cuando veíamos en el proyecto Artigas, en Entre Ríos, que hablaba Irina, a estos terratenientes siniestros que estaban dispuestos, que tenían todos los aviones de fumigaciones, amenazaron a este grupo joven de chicos y chicas que se habían puesto a plantar la tierra en los terrenos que les había donado Elena Echevere, que había luchado, Dolores Echevere por la legalidad de su tierra que su familia le había arrebatado. Estaban dispuestos a fumigarlos, a matarlos, pero en vivo y en directo, con toda la televisión filmando. Es impresionante el poder que tienen en este momento, en este país, en la Argentina, los propietarios y las propietarias de la tierra. Si no hacemos algo urgente ya por luchar directamente por un derecho y una ley de vivienda digna, por un derecho a la tierra, por una reforma agraria donde poblaciones masivas que están ahora mismo en problema de vida, de comida, de comer, de vivir, tengan un acceso a la tierra para que tengamos alimentos que no sean tóxicos y que no sean venenosos, estamos en problemas, hermanas y hermanos, en graves problemas. O sea, si seguimos confiando en estos gobiernos de estas democracias, que ya no sabemos decir si son de centro derecha, centro izquierda, socialdemocracia, no me importa lo que queramos decir. Lo que importa es lo que estamos viviendo desde hace un año. La deuda al FMI, nada de impuesto a las fortunas, no solo no, sino que se paga a los empresarios para que paguen el 30% de los sueldos.
No se está haciendo nada por la salud, hay una crisis sanitaria. Hemos visto que hayan construcciones de hospitales masivas para que no nos tengan que encerrar en las casas a las personas sanas. ¿Cómo se está enfrentando todo esto? Entonces sumamos la tierra, sumamos los desalojos a las pobres personas que necesitan dónde vivir, los femicidios que siguen, continúan. No hay tal emergencia sanitaria, no hay aborto, hermanas, no hay aborto, estamos en noviembre. Este presidente entró diciendo que iba a hacer la ley del aborto. No tenemos ningún avance en ningún rubro que atienda a las clases trabajadoras, a las personas más desfavorecidas, a las mujeres madres de hogar, a las doñas de los barrios, que son las personas más desfavorecidas. Entonces, si no hacemos una lucha ahora mismo concreta y nos unimos, de todas las que ha dicho Emilce, que Emilce habló de las luchas de América Latina, nos habló de la revuelta chilena, nos habló de las asambleas territoriales, nos habla de... Ella dijo también, bueno, habló de la democracia también, dice, de la batalla cultural, de las formas de resistencia que tenemos, que ya tenemos. Tenemos el ejemplo de Bolivia. Fíjense Bolivia, que ha vuelto de un golpe de Estado cruel, sanguinario, de la ultraderecha, que es la misma que hay acá y que hay en todos los países, y con organización, con tesón, con valentía, todos esos pueblos originarios, hombres, mujeres, niños y niñas se organizaron y han echado a toda esa ultraderecha. Entonces, esos ejemplos nos tienen que dar ánimo, nos tienen que dar esperanza. En Chile siguen peleando, y siguen peleando no solo porque luchan por una nueva constituyente, sino para que caiga ese gobierno fascista de Piñera, con una batalla cultural, como decía Emilce, en las calles. No han dejado las calles y no dejan de generar esa batalla de conciencia con la cultura, con las artes, con la canción, con las perfos, las feministas. Pero es impresionante, ahí tenemos nuestros ejemplos. Tenemos. Entonces solo nos queda decir para adelante, esto no va como está. Este gobierno no va como está. ¿Qué sé yo? Todo eso. Dos cosas, solo dos. ¿Ustedes saben la cantidad de mapuches desaparecidos que hay solo en territorio argentino desde el regreso de la democracia? ¿No lo saben? No. Más de 100. Más de 100. Entre mapuches y tehuelches. Pero son más de 100. Confirmadísimos. Pregunten a los mapuches, a los dirigentes mapuches que secuestran a los familiares, los asesinan a los familiares, los desaparecen. Y todo el poder económico, el poder del dinero, como decía Robbie. Robbie decía el poder del dinero, nosotros estamos diciendo el poder del dinero. La otra cosa es que al final del mandato de Dilma Rousseff, antes de que empezara todo el Boronqui, el MST, los Sin Tierra, le exigió, le propuso y le demandó que hiciera una reforma agraria. Y no la hizo, y así le fue. Y así le fue. Si ella cree en luchar, fracasar, volver a luchar, la próxima vez va a la reforma agraria. Entrada, ni bien asuman el poder. Lo que quiero decir es que Brasil cae en manos de Bolsonaro debido a que Dilma desoyó al MST, el movimiento Los Sin Tierra,
que eran la principal base de sustento del lulismo, del PT. Tanto es así que en el noreste, donde están los sin tierra, fue donde no ganó Bolsonaro, sobre todo del noreste. Ahí están los sin tierra. Votaron por Lula, a pesar de que Dilma los hubiera desoído, y por ese motivo puede ser que se compruebe que está el gobierno de Bolsonaro, como acá la masacre de Cromañón nos trajo a Macri. Ahora, si quieres hablar, Emilce, Sí, respecto del caso de tus compañeras y tu sí, opinión. sí, Sí, adelante. muy, muy breve. Con respecto, me quedé con algunas cosas como muy importantes que dijo Irina cuando habló del tema de Chevere, de la especulación inmobiliaria, y especulación inmobiliaria que es patriarcal, machista, oligárquica, que tiene todos los condimentos que ya lamentablemente conocemos, y que con todas esas actitudes que recién bien contaba María, ejemplificaba que tienen, eh, y que son capaces de todo, porque de hecho robaron el predio de una escuela porque se lo apropiaron, y esos después son los que se creen los dueños de la tierra. Y acá también vuelvo a tomar algo que muy bien acotó Irina, que, que es el rol de los medios en estos casos como formadores de opinión, que enseguida salieron con esa función que también tienen. Vuelvo a resaltar el machismo, la violencia. Trataron de desprestigiar a Dolores con notas, la tildaron, la rotularon, la joven bolichera, todo lo que se les pueda haber cruzado como herramienta y como arma en este caso, lo usaron y lo van a usar si no tomamos este camino que bien decía María, que es el de la batalla cultural y de ser creativos, creativas, creativas en todas las formas. Y en esto que vos decías, Joan, de las desapariciones de los mapuches y de todas las comunidades originarias en general, tenemos las comunidades del norte donde ya desde hacía 5 años, por el tema del desmonte, se llevaban presas a las compañeras y mientras estaban presas les cortaban dedos, las mutilaban. De todo eso, bien que los medios hegemónicos hacen silencio, porque está la conveniencia del silencio. Entonces, en todos estos pactos de silencio, lamentablemente, contamos a Santiago Maldonado, que vino a desnudar el trato que recibían estas comunidades, pero que, bueno, son lamentablemente banderas que tenemos que levantar como presencias constantemente, para poder llevar adelante una resistencia clara a estos embates, como decía hoy, que bueno, no solo son los de las tomas, sino que si vamos sumando las distintas implicancias, también es este despliegue de gobiernos que claramente apuntan desde los medios como contaba Irina, con las conversaciones que tenía con sus vecinos y compañeros de trabajo, a replantear, a reformular y a levantar la bandera de distintos dogmas. Y con esos dogmas tratan de sostener estos discursos que tenemos que rechazar, que tenemos que combatir, que tenemos que ser firmes ante estos discursos violentos, represivos, patriarcales, machistas, oligárquicos. Más que nada eso, plantarnos en la postura de ser creativos y creativas en estas posiciones de batalla cultural, y que bueno, como bien dijo la compañera que está en Córdoba, esta también es una herramienta.
porque en el momento que se vea o que se escuche, bienvenida sea esta herramienta. Así que, por mí, nada más. Gracias. Muy bien, Emilce, muy bien, muy bien. Yo quería destacar, antes de que hable Irina, cuando cita a Roque Dalton, yo digo que la propiedad privada nos priva de todo. El tema central es la propiedad privada de los medios de producción y de los medios de distribución de la riqueza. Y los servicios y propiedades propiedades que generan plusvalía, que generan aumento, ya sea por especulación bancaria, ya sea por lo que sea. Bueno, adelante, Irina. Plusvalía y precarización, perdón que me metí. Ahora sí, disculpen. Seguro que precarización. ¿Me habías hecho una pregunta, Joan? No, simplemente lo de Dalton. Y sí, porque lo que digamos está ahora es el discurso del gobierno, el discurso de las clases dominantes, el discurso de los medios, lo que está pasando. O sea, la justicia está defendiendo la propiedad privada de la misma forma que no defiende otros derechos básicos, lo que yo decía en mi otra intervención, que también están en la Constitución Nacional. Nuestro juicio, seguro que lo vamos a compartir, tiene una supremacía respecto a lo que es el derecho de la propiedad privada, sobre todo cuando es una propiedad privada, como decíamos en el caso de Guernica, improductiva y desocupada de hacía 60 años. Y en ese marco también apoyar esto que planteaba María, ¿no? De que en un principio la propiedad privada en nuestro país, en nuestra región, pero en nuestro país en particular, estuvo asignada por el despojo, por la usurpación, el asesinato, el genocidio. Pensemos que la familia Martínez de Oz, después de la conquista del desierto, la campaña del desierto que le llaman ellos, les dieron 2 millones de hectáreas, y esos títulos hoy son títulos legítimos. Entonces, si yo voy a usurpar o a ocupar un predio de la familia Martínez de Oz, me van a venir con esa escritura. Y para mí esa escritura es inválida porque fue arrebatada a precio de sangre y fuego a los pueblos originarios, pero para nuestra estructura legal, para el nacimiento de nuestro Estado, para nuestra Constitución y demás, son títulos legales. Pero en este caso, como bien decía esa nota que salían en resumen, lo leía recién María, ni siquiera eso tenemos en este caso. Entonces, bueno, me parece que, y también ver lo que está pasando en el resto del país, cómo esto, también apoyo lo que decía María, de que esto es como un escarmiento para que el resto de los ocupantes, digamos, no, y para que gente que está pensando en ocupar no lo haga por miedo al desalojo. Lo que no sabe este gobierno, si lo sabe, no le importa, y las clases dominantes, es que la gente va a seguir ocupando terrenos, y la gente va a seguir luchando, porque nadie quiere ver a sus hijos. Y veíamos esa foto de esa mamá amamantando un niño con sus bolsos en Guernica. Esa mamá no va a dejar de pelear por un terreno, de pelear por un techo, por una vida mejor para sus hijos. Los pueblos no van a dejar de pelear por más que hoy estemos en una situación bastante desfavorable, en el sentido de que hay lamentablemente sectores populares que compran el discurso de las clases dominantes y entonces hablan de usurpadores y hablan de que bueno, yo lo tengo trabajando, yo alquilo porque esa gente no alquila, como si fuera tan fácil, como si tuvieran, mucha de esa gente estaba alquilando, y si ahora no alquila porque no puede, porque como bien decimos, en medio de la pandemia se les acabó el trabajo, sus trabajos precarios. Tenemos casi el 40% de nuestra mano de obra, de nuestra fuerza laboral es precaria, ya sea porque trabajan en una empresa en negro o informales, a decir en negro, o porque directamente son vendedores ambulantes o changas, o hacen changas, que es el trabajo precario por naturaleza. Entonces, bueno,
claro que forma parte, como decía Emilce, de toda una batalla cultural que tenemos que dar las organizaciones, tenemos que remarla porque no tenemos los mismos lugares, este es un lugar para expresar nuestras opiniones. Tenemos también las redes sociales con la trampa que también tienen las redes sociales en sus manejos, en sus algoritmos y todo eso, pero nosotros también las podemos usar. Y está bueno que lo hagamos. Y también la acción callejera. Nosotros esta mañana estuvimos en el Consulado de Paraguay entregando una petición, por supuesto estaba cerrado, vallado, lleno de policía, porque hoy se cumplieron 2 meses del asesinato de Lilian y María Carmen, las 2 niñas que el gobierno paraguayo tuvo la crueldad y la desgracia, no sé ya qué palabra utilizar, idea de decir que eran combatientes y vestirlas con trajes de los combatientes del Ejército Popular Paraguayo, el EPP, cuando eran 2 niñas de 11 años que estaban allí visitando a sus padres. Entonces fuimos ahí con un grupo de organizaciones, leímos el comunicado, lo entregamos por el buzón porque no nos atendió nadie, porque decían que estaban aislados por el coronavirus, pero había mucha policía y muchas vallas. Sé que en Buenos Aires también hubo una movilización, lo hubo en Salta, lo hubo en Rosario. Entonces, posiblemente muchísima gente no sepa qué pasó con esas niñas, ni sepa qué está pasando en este momento en el Paraguay de Abdo Benítez, pero bueno, somos nosotros los que tenemos que hacérselo saber. Y esto que hablaban ustedes de Vilma, con todo el dolor que nos dio, que fuera destituida como presidenta, pero claro que ella también provocó eso con sus errores, con sus claudicaciones frente al movimiento sin tierra, en el sentido que no aprobó la reforma agraria que le solicitaban y todo eso, pero también pactando con la gran burguesía brasileña, porque Temer era su vicepresidente que la derrocó. Entonces, veamos esas cosas también, y es lo que hoy estamos viendo. Y reitero, ya sabemos que son democracias burguesas que tienen sus mañas, que van a beneficiar a las grandes empresas, a las clases dominantes, pero también podemos encontrar nuestros resquicios y, por ejemplo, una experiencia como la gremial de abogados que utiliza el derecho para defender a los más humildes y muchas veces tienen éxito. Creo que nosotros también tenemos que saber utilizar, incluidas aquellas herramientas que todavía nos otorgan estas libertades democráticas que tenemos, que obviamente son mucho mejores que las dictaduras. Así que bueno, simplemente reiterar estas cuestiones y este llamamiento a una unidad antiimperialista, porque es lo que nos hace falta. Porque hoy por hoy, si no tenemos claro que el enemigo que tenemos los pueblos en la Argentina, en el resto de América Latina, son los monopolios, son los grandes grupos de poder concentrados en lo económico, en lo financiero, en lo mediático, la cuestión de la tierra, la cuestión del respeto a nuestros recursos naturales, como están envenenando nuestros recursos, nuestra tierra, las mineras. Aquí en Córdoba fuimos protagonistas de una experiencia muy buena cuando en el año 2013 se pudo echar a Monsanto que venía de la mano de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también del ex gobernador de la Sota, hoy fallecido, y ya estaban construyendo la planta y hubo una asamblea y hubo todo un pueblo y hubo toda una movida y Monsanto se tuvo que ir y no se pudo radicar a pesar de que decían que se iba a quedar el pueblo sin fuentes de trabajo. No, antes que todo el veneno y el Roundup que fabrica Monsanto, preferimos tener otras fuentes de trabajo. Así que también hubo en esta provincia que todavía vota mucho a la derecha y vota mucho a Macri, vota mucho a Schiaretti, que es lo mismo, por más que sea peronista, es el mejor amigo de Macri. También hay luchas importantes y cosas importantes, algunas son más pequeñas, otras no tanto, pero bueno, hay esperanza de que podemos seguir peleando por que un mundo mejor, como decía Fidel, un mundo mejor es posible y nosotros podemos construirlo. Quizás no lo veamos nosotros, que ya somos más grandes, lo verán mi nieta, lo verán mis hijos, mi hija, así que bueno, eso. Muy bien, Irina, bravísimo. Han sido las 3 muy claras. De 3 conmigo hemos sido muy claros. Acá me pide la palabra María. Seguro que sí.
Sí, breve, pero un poco de lo que me han sugerido Emilce, Irina. Extenderte, eh, María, puedes extenderte todo lo que consideres necesario. no, bueno, no, bueno, pero no, se ha dicho ya bastante, pero bueno, decir que yo conozco esa gran lucha de contra Monsanto en Córdoba, la seguimos, pero decir que lamentablemente se fue esa gran fábrica que era la más grande de América Latina, la que querían poner ahí, pero Monsanto está en la Universidad Argentina. Monsanto es la que paga toda la investigación en este país, en la universidad pública, puesta en el gobierno de Cristina Kirchner, para que digan que los agrotóxicos no son dañinos, para que digan que lo transgénico está muy bien. O sea que Monsanto está y está encima en el lugar de privilegio para Son nazis de seguirnos. Mengele, son nazis de Mengele. Sí. O sea, eso por un lado. Por otro, a mí lo que me parece, sí, ese frente antiimperialista, por supuesto, pero yo sigo insistiendo, Sí. compañeras y compañeros, tenemos que hacer una lucha por la tierra. Yo creo que ahora mismo la gran crisis que tenemos capitalista, de pandemia, otros dicen que es pandemia, de toda de todo lo que ya está armado, digamos, de esta forma de vida que nos quieren imponer, de control absoluto, de represión, porque no olviden que las Fuerzas Armadas están reprimiendo en muchos lugares, hay toques de queda, como dicen en Chile, como si además el COVID saliera de noche, porque el toque de queda es de noche y entonces no les dejan salir a partir de tal hora. Entonces es una forma de vida con internet, encerrada la gente, nos han matado la cultura, no nos permiten expresarnos, no permiten la música, no permiten el teatro, no permiten que nos encontremos, que nos abracemos. En este país llevamos 7 meses de encierro, pero por supuesto el encierro es también de privilegio, es de privilegio de las personas que se pueden permitir encerrarse, porque las personas que no pueden, que son el 40%, decía Irina, ese es un dato duro, crudo, terrible, que en un país con tantos millones que tiene Argentina, ¿cuántos millones son? ¿Cuántos millones de personas y de familias están en esa situación? 118. Entonces creo que la lucha por la tierra, perdón, que no se me vaya, creo que es fundamental porque la tierra es nuestra madre y además somos nosotras y nosotros. O sea, yo defiendo absolutamente la cosmovisión, la espiritualidad y la lucha de los pueblos originarios. Y considero que tenemos que mirar hacia los pueblos originarios, tenemos que aprender de esos pueblos, de esas mujeres maravillosas que están defendiendo la tierra, que están defendiendo con sus cuerpos, las defensoras del agua, las defensoras contra los agrotóxicos, las defensoras contra el extractivismo, como dice Moira Millán, el ecocidio, el terricidio. Esas mujeres tienen que ser nuestras lideresas. Para mí son mi guía. Entonces, ¿qué tenemos? Y el MST, que nombró Joan, bueno, esa es un proyecto posible. Eso es posible. Ellos lo hicieron y ellas con poder popular, tomando tierras, organizándose, haciendo escuelas, haciendo espiritualidad, haciendo cultura propia, poder popular. Yo creo que tenemos que ir por ahí. Ya sé que es difícil, nadie dice que esto sea fácil, pero yo estoy convencida, el movimiento acá en Argentina ha tenido mucha importancia, el movimiento llaman ecologista, a mí me gusta más decir ecología social, las luchas socioambientales, porque la tierra somos nosotras y nosotros, la tierra somos parte. Entonces, lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, todo somos parte de ese gran Pachamama, ¿no? Pachamama, Malurra, decimos en el País Vasco, la madre tierra. Entonces, me parece que la lucha ahora mismo nuestra y como mujeres también
es la lucha del poder popular con la tierra. Por eso nos atacan, por eso atacan, la ultraderecha ataca los movimientos de tierra, porque es justo lo que más se opone al capitalismo. Es lo comunitario, es la lucha en común, es la lucha en comunidad. Fíjense que en 3 meses en Guernica formaron una comunidad, se organizaron, hicieron barrios, tenían delegadas, delegados, se reunían, hacían sus asambleas, se juntaban, decían lo que querían, lo que no. Tuvieron problemas, los solucionaron. Entonces, yo creo que ese núcleo, ese ejemplo de Guernica es lo que hay que seguir haciendo. Directamente. Tenemos que seguir apoyando y haciendo esos pequeños poderes populares comunitarios. Porque en el territorio y en la comunidad está el germen contra el gran, digamos, monstruo que es el capitalismo, que yo, como empecé hoy hablando, tiene su ropa más cruel en este momento. Y cuando se ven amenazados, como los poderes de la tierra en Argentina, los poderosos acá, sacan toda la crueldad, toda. No tienen ningún prejuicio, ninguna pena. Se alegran del mal de los demás. Se alegran, festejan. Hay que formar comunas entonces. Comunas, poder popular, como comunas, como en Venezuela, las comunas que impulsó Chávez, que son organizaciones endógenas, o sea, son organizaciones donde obviamente el proceso revolucionario de Chávez y que continúa los apoya, pero digamos que son poderes comunales que tienen poder total en el territorio, o sea, se autogeneran como una comunidad que se autosustenta y autoabastece, que tiene todo lo necesario para poder subsistir. Y se autogestiona, y tiene sus delegadas, sus delegados. Obviamente es asambleario, no es un partido, no hay partidos, es asambleario. Entonces a mí me parece que yo voy por ahí. De redes, de tejer redes de poder popular. Bueno, ¿quién quiere agregar algo? Para concluir, Irina, tal vez. Primero quería decirle a María, que me había olvidado decirlo la otra vez, que soy de ascendencia vasca, de Navarra. Y mi padre, que está pobrecito, está enfermo y no creo que sobreviva mucho más en este momento, está en La Pampa, era presidente de la Asociación Vasca ahí en Santa Rosa, La Pampa. Así que estamos hermanadas también por eso. No, yo comparto lo que dice María, pero creo que el proceso de las comunas, que es muy importante que para el sostenimiento del poder popular en el que debe basarse un gobierno, pero el gobierno es, digamos, la conquista del poder y del gobierno para oponerse a los verdaderos poderes, incluidos los militares, también es necesario. Y para eso, por eso yo milito desde hace 35 años en un partido político, creo que el partido político, con el frente, con el apoyo en las otras organizaciones de masas populares, con mucho respeto a las decisiones de esas organizaciones de masas, también es necesario. Pero bueno, también comparto que el problema de la tierra es un problema fundamental, y sobre todo hoy en la Argentina. Creo que la cuestión de la reforma agraria, ¿no? El juez cuando Grabois planteó lo de la reforma agraria, le saltaron todos como si hubiera venido, no sé, con el manifiesto comunista de Marx y Engels del año 1848. Y bueno, y eso es lo que nos hace falta. Así que en eso comparto plenamente con ella. Y bueno, agradecerte, Joan, por la invitación, como siempre, un gusto. Y a las dos compañeras, como les dije antes, la verdad que encantadísima de haberlas conocido, que nos podamos conocer personalmente cuando se vaya este bicho. Y bueno, podamos hacer un conversatorio más personal, pero estuvo muy bueno, muy bueno. Igualmente, un gran abrazo. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Abrazo para ambos. ¿Quieres concluir con alguna reflexión, Emilce?
No, más que nada, mandarles un abrazo a las dos compañeras, ha sido un gusto. Esperemos, como dice Irina, que se repita ya cuando podamos salir de este contexto. Ponerme a disposición y también siempre dispuesta a aprender, es todo un aprendizaje, siempre, y sobre todo de estas cuestiones que son tan urgentes. Así que nada más, dar muchas gracias. Gracias a todas. Gracias a Gracias. ustedes. Gracias. Chao. Chao. Muy bien, aquí cerramos. Vamos a cerrar.